Tienes que cogerlo y ponértelo cerca de la boca. Bueno, buenas noches. Mira, tenemos aquí a la nueva generación. ¿Cómo te llamas? Cuéntanos. Habla fuerte, habla fuerte. Conrad. Mira, voy a hacer una cosa, mira. Conrad. Bueno, Conrad, ¿conoces a Jesús? ¿Qué es para ti Jesús, el Evangelio? ¿Te han hablado de Jesús? Sí. ¿Y quién es para ti Jesús, Conrad? Mi Padre que está en el cielo. Amén. ¿Te gusta ir a la iglesia? ¿Te gusta que te compartan la palabra? Sí. ¿Y cómo recuerdas tú los mejores momentos con Jesús en la iglesia? ¿Qué es lo que más te gusta de ir a la iglesia? ¿Qué es lo que te gusta? Cuando tú vas a la iglesia. Alabar. Alabar. ¿Qué es lo que sientes cuando alabas a Jesús? Amor a Jesús. ¿Y te sientes bien así? Sí. ¿Te lo recomendarías a otros chicos de tu edad que puedan alabar a Jesús, que puedan ir a la iglesia? Sí. ¿Tú crees que Jesús te da amor y paz en tu corazón? Sí. ¿Te sientes bien con Jesús? Sí. ¿Y tus compañeros conocen a Jesús? ¿Tus compañeros de salón, de clase, conocen a Jesús? Algunos creo, eso no le he lo preguntado. sabes, ¿no? No lo sabes. ¿Se lo recomendarías a tus compañeros que fuesen a la iglesia, que siguiesen el camino de Jesús? Sí, se lo recomendaría un montón. Muy bien, Conrad. Pues yo te bendigo en el nombre de Jesús, que el Señor te dé paz, que te dé palabra, que te dé sabiduría, que te dé conocimiento. Gracias por participar con nosotros. Gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Joelín, ¿Qué es para ti Jesús, Joelín? bueno, mi Señor y Salvador, ¿no? Es el Todopoderoso, es lo mejor que podemos tener. ¿Crees que Jesús transforma vidas? Sí, sí lo creo, sí lo creo. ¿Crees que Jesús transformó tu vida, tu familia? Sí, en muchos aspectos de mi vida sí, sí, ha influido mucho, sí. ¿Qué es lo más importante que tú has aprendido estando en Jesús, estando en el Señor? Su amor, ¿no? Su amor, el que creer en Él porque Él es el Todopoderoso, confiar en Él y bueno, por medio de la fe, ¿no? Que es lo que Él nos puede enseñar. ¿Crees que el mundo está como está porque tiene falta de Jesús y del amor de Jesús que estamos hablando? Claro, hay muchas personas que sí, pues que no creen en Él y bueno, en parte tiene mucho que ver, ¿no? Todo lo que está pasando y porque muchas personas pues no creen en Él. Sí. O sea, podemos decir que por el ser humano haberse apartado de Dios y de los caminos del Señor, estas son las consecuencias que tenemos ahora. Sí, claro, sí, sí. La sociedad se ha corrompido, se ha separado del Señor. ¿Tú lo ves también así? ¿Ves la Que situación? muchas personas, claro, que no creen, ¿no? Que no confían, porque no... Claro, mucha gente incrédula, ¿no? Que no cree en Dios. ¿Crees también que a veces los líderes, aquí por ejemplo la Iglesia Católica o los líderes antiguos, los curas, etcétera, sobre todo las instituciones, han hecho que la gente se aparte un poquito de lo que es Dios? ¿O cómo lo ves tú? Claro, en parte sí, porque bueno, por actitudes, ¿no? Hay muchas personas que con sus actitudes ha hecho de que la gente pues deje de creer en Dios, ¿no? Que vea que no, como bueno, yo he tenido muchas amistades que me dicen, ¿no? El por qué, si Dios existe y Dios quiere lo mejor para las personas y tal, ¿por qué tantas desgracias, no? ¿Por qué pasan tantas cosas? Entonces,
yo pienso que eso es algo muy personal, ¿no? Muy de cada persona, cómo cada persona entrega, o sea, da su vida, o sea, para Dios, o sea, cómo cada persona, como se diría en lo personal, ¿no? Es su vida con Dios. Y sin, pues pueden pasar, o sea, muchas cosas, como dicen las iglesias católicas, cosas que han pasado, como dicen, con los curas y todo eso, y claro, eso ha hecho que más gente deje de creer, ¿no? Como si es en Dios. Entonces eso, pues sí. Mucha gente cuando entra al directo, cuando yo hago directo por la noche a través de TikTok para la gloria de Dios, mucha gente sigue pensando, te digo lo que me pasa a mí, mucha gente sigue pensando de que Dios viene a juzgarte, de que el evangelio consiste en juicio. Y muchas veces yo tengo que ver que hay mucha confusión en el mundo, que no han leído la palabra o que no hemos sabido o no han sabido trasladarle el evangelio. Si nosotros leemos el evangelio, sobre todo los 4 evangelios, las cartas de Pablo, Jesucristo no dice claramente que no ha venido a juzgar al mundo, por lo menos hasta el último momento. Jesucristo, como acabamos de compartir, ha venido a traer el amor y sobre todo lo más complicado, que es el reto que tenemos todos nosotros, el amor a los enemigos. ¿Por qué ocurren las guerras? ¿Por qué ocurren los conflictos? Porque nosotros, más allá de que no amamos al prójimo, tampoco somos capaces, y en verdad es parte de nuestra naturaleza, de perdonar a nuestro enemigo. Sí. Y muchas veces yo comparto esto, que uno, por su propia sanidad interior, necesita activar ese perdón para los enemigos. Porque quizás amar a nuestros hijos, nosotros que somos padres, tú que eres madre, es sencillo, pero amar al que te ha ofendido, como el caso de Judas, por ejemplo, que aparece en la Biblia, cuando Judas salió de la escena, el ejemplo de Jesús es que él no maldijo a Judas, más bien por fe dijo: en esto he glorificado el Hijo de Dios. Entonces esa es la fe, y eso es lo que a veces no hemos trasladado, no digo nosotros por responsabilizarnos, nosotros también tenemos parte de responsabilidad, pero es lo que yo pienso que debemos trasladarle a las personas, que por encima de todo está el libre albedrío, que es por ese motivo por el que ocurren las guerras, porque el ser humano quiere más y más territorio, quiere más y más terreno, y es incapaz de perdonar a sus enemigos. Claro, porque nos cuesta, ¿no? Nuestro ser humano, como se dice, el ego de uno mismo nos cuesta el perdonar a las personas que nos han hecho daño, ¿no? Como dice, solo Dios es el único que ha podido lograr, que podemos hacerlo, claro, siempre y cuando tengamos, como dice, el amor de Dios, para poder nosotros perdonar y no sentir rencor por las personas, porque como decía, el rencor es el pecado también, ¿no? Que no podemos tener en nosotros. Y bueno, pues sí, es algo que Dios creo que va haciendo en nuestro carácter, en nuestro interior, nos va formando, pero todo por medio de su palabra, ¿no? Y va todo poco a poco, pero sí que nos cuesta, la verdad, perdonar. ¿Crees que el ser humano necesita sanidad en su corazón, necesita perdonar para tener esa sanidad en su corazón? Claro, sí, necesita perdonar, o sea, claro, porque si estás con ese rencor, con esa amargura, es como que no tienes paz, no tienes tranquilidad, y eso es malo, porque al final pues te hace sentir mal a ti mismo, ¿no? Como persona. Y es verdad, ¿no? No sé si a ti te habrá pasado cuando no perdonas a alguien, cuando tienes a alguien ahí en la mente, te afecta también en tu cuerpo. O sea, tú sientes como que te duele por aquí, que te duele por allá, que estás más nervioso, que te duele la cabeza, ¿no? Entonces es por una cuestión también de sanidad personal y cómo cambia también el entorno de tu casa, porque hay hombres o mujeres que son iracundos, llegan a casa, tiran esto por aquí, por allá, se enfadan, llegan enojados del trabajo y eso cambia la atmósfera, ¿no? Tenemos el poder tanto de bendecir como de maldecir. Pero claro, dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros no estamos sanos en nuestro corazón, eso mismo lo vamos a soltar, claro. Más aún, pues, si en nuestra familia, ¿no? Nuestros hijos, o sea, todo lo que nosotros vengamos trayendo a casa, pues va a ser retribuido para nuestros hijos también, ¿no? Entonces, eso... Claro, no es bueno quedarnos con una amargura, un rencor en nuestro corazón, porque aparte de eso creo que al ser eso un pecado no deja que el Espíritu de Dios more en nosotros también. Y
quizás lo que voy a decir ahora va a sonar un poco duro, pero ¿tú crees que de verdad amamos a nuestros hijos si nosotros no buscamos sanidad para nuestro corazón? ¿No crees que primero deberíamos sanar nuestro corazón y así demostrar ese amor que dice, lo que acabo de compartir hace un rato, el amor incondicional? Claro. Y yo creo que yo soy padre, pero no es lo mismo que ser madre, lo reconozco. El llevar a una criatura dentro de tu vientre, el haber sufrido los dolores de parto, o sea, para mí las mujeres son unas heroínas, eso que quede claro. Con más motivo, si yo te quiero trasladar a ti también, que me estás viendo, si tú amas a tus hijos, mujer, hombre también, deberías de cuidar tu propio corazón. Y al cuidar tu propio corazón, cuidas también el corazón de tus hijos. Porque si tú estás mal en tu interior, si tú no te sientes bien, tus hijos se van a afectar por eso. No van a tener la paz en su corazón, no van a tener paz en su hogar, no van a trasladar, no van a hacer esa luz del mundo que es a lo que han venido todos. Todos hemos venido con el propósito de alumbrar al mundo. Dice la palabra que ¿qué haríamos sin la sal del mundo? ¿Qué haríamos sin la luz del mundo? Jesucristo, que se autodenomina como la luz del mundo, es eso mismo lo que quiere reflejar en nosotros. ¿De qué sirve que Jesucristo haya venido a morir por nosotros si nosotros no reflejamos esa luz, si nosotros no somos imitadores de esa luz de Jesús, ¿no? Y esa misma luz es como un canal que se abre. Jesucristo es nuestro hermano mayor, es el Hijo de Dios, es el primero, el unigénito. Nosotros, bueno, los apóstoles en primera línea le imitaron. Después nosotros, que somos gentiles, hemos decidido ser injertados en Jesucristo. Y nuestra generación puede ser tanto bendecida como maldecida. Claro. Sí, porque la palabra, ¿no, Joelín, tiene poder para bendecir como para maldecir? Sí, es verdad. O sea que, claro, nosotros, pues, como dices, ¿no? Primero, para amar a nuestros hijos, ¿no? Tenemos que tener ese amor de Dios y dejar pues que eso fluya en nosotros, pero sin rencores, sin orgullo, sin ninguna de esas cosas, porque si no, nosotros no vamos a poder tener el amor de Dios para transmitirlo, ¿no? A nuestra familia, a nuestros hijos, ¿no? En primer lugar, y luego pues a las personas más allegadas a nosotros, ¿no? Sí. Amén. Y entonces, en conclusión, resumiendo, ¿tú le recomendarías el Evangelio a las personas que nos están viendo? Sí, claro, porque es, yo pienso que es el inicio para tener una vida, mejor, ¿no? O sea, una vida de calidad, mejor porque estás con Jesús, ¿no? O sea, pienso que es lo mejor. Amén. Sí. Bueno, pues muchas gracias por tu participación. Vale. Que haya paz en tu casa. Yo bendigo tu casa y bendigo a tu familia. Gracias, Joelín. Gracias. Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Preséntate. ¿Cómo te llamas? Hola, David. Mi nombre es Daniel. ¿Crees que Jesucristo merece la pena? Sí, 100%. ¿Cómo? Voy a profundizar un poco más. ¿Tú conoces a Jesucristo? ¿O cuándo conociste a Jesucristo? Bueno, yo sabía de Jesucristo, porque muchas veces me hablaban de Jesús, de Dios, pero después, cuando me invitaron a una iglesia evangélica, pues empecé a conocer a Jesús, y fue obviamente pues maravilloso, porque de haber sabido de Dios y ahora conocer a Jesucristo, pues cambió mi vida, obviamente desde ese momento. Entonces, una cosa es saber y otra cosa cosa Cuando tú conoces de Dios, pues es por medio del Espíritu Santo que hace las cosas que Dios que te guía a hacer, ¿no? Y muchas cosas. Y eso es algo que
que uno personalmente lo debe vivir, ¿no? Esa persona que recibe a Cristo en su corazón, obviamente, transforma esa vida y Dios se glorifica en esa persona y todas las cosas que puede hacer Jesucristo, ¿no? En esa vida. Entonces, es algo que sí, después de conocer de Dios, obviamente también leyendo las Escrituras, muchas cosas, ¿no? Y el amor sobre todo, el amor que es lo primero que Dios derrama en la persona cuando uno entrega su vida a Cristo. Y de ahí pues uno se ve, como se dice, extraño en el Señor porque Dios te usa de varias maneras, ¿no? Entonces, pues sí, conocer a Cristo muchas veces parece mentira, pero claro, muchas personas dicen, sí, yo conozco a Dios, pero no, porque obviamente de repente nadie se les ha hablado de Dios, nadie se ha acercado a predicarles. ¿Verdad? Justo porque es que me interesa mucho eso que estás diciendo. Mucha gente cuando entra al directo, gente incrédula y gente que ya conoce un poquito más sobre Dios supuestamente, me hace esa pregunta: ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué necesito? ¿Tengo que cumplir algún requisito? ¿Tengo que cumplir algún ritual? ¿Qué hago para conocer a Dios? ¿Tú qué le responderías? Pues nada, porque no hay ningún requisito, no hay nada. Obviamente, en mi caso, cuando yo sabía de Dios y después empecé a conocer a Dios, obviamente antes yo igual también, no, yo era pues algo incrédulo en esa parte, pero de una vez cuando yo entregué mi vida a Jesucristo fue por fe, no, la fe que yo sentía en mi corazón de decir, a ver, si Dios realmente existe y en ese momento yo necesitaba de Dios, pues entregué mi vida a Cristo con una oración de fe, pues obviamente declarando que Jesucristo es mi Salvador y que entrego mi vida a Él. Es la fe que te lleva y te motiva, porque obviamente, claro, todos necesitamos de Dios en este momento, todos. El que diga que no, bueno, Dios lo está viendo, pero cuando llega el punto indicado en que uno necesita de Cristo, es allí cuando viene, ¿no? Y dice, bueno, Dios mío, yo no puedo hacer nada, yo tantas cosas he hecho y sigo siendo la misma persona, pero vamos a ver tú. Y en ese momento, pues obviamente, yo en mi caso acepté a Cristo en mi corazón y no le dije, mira, te quiero conocer porque, a ver, este es el requisito, como no dices tú y tanta gente que... No, es la fe y sobre todo la necesidad de tener un cambio en él, ¿no? Y Jesús lo hizo. ¿Por medio de qué? De la fe, ¿no? Entonces, no hay ningún requisito. Solamente es en ese momento donde Dios... Porque todo llega en su momento, todo. Y Dios es un Dios de oportunidades, ¿no? Y me tocó a mí, tocó mi vida, me postré delante del Señor, realmente, y entregué mi vida a Él. Y a partir de allí, pues todo lo que por medio de la fe, como dice la palabra, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la convicción de creer en lo que no vemos. Y ahí es donde actúa el poder de Dios, ¿no? El poder del Espíritu Santo mediante nosotros. Y realmente pues eso es la fe que te lleva a conocer a Cristo, ¿no? Y eso, David. ¿No crees que la fe, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, aparte lo dice la palabra, pero ¿no crees que como cuando nosotros como hombres buscamos una relación de pareja, en el momento del enamoramiento, pues intentamos acercarnos, darnos a conocer, arriesgamos, no nos importa nada? Yo me acuerdo en la época en la que conocí a Desi, no me importó salir de mi zona de confort. Yo vivía en una zona del sur ahí de Córdoba y nunca había salido de ese sitio.
era para mí algo extraño salir como 50 kilómetros más allá. En cambio, por amor, cuando uno se enamora, hace lo imposible en su primer amor, ¿no? Y yo me acuerdo que vine a Madrid sin conocer nada de Madrid, sin saber nada. La cuestión es que ese mismo interés, esa misma perseverancia, eso de querer quedarnos 4 o 5 horas llamando a nuestra pareja y tal, es lo mismo que yo puedo, por mi propia experiencia, yo puedo recomendar. Tenemos que hacer nuestra relación con Dios como un hábito. Mira, yo hasta hace cuestión de 5 o 6 meses, soy sincero, no tenía el hábito de levantarme por la mañana y leer un versículo de la Biblia. Yo llevaba escuchando de la palabra de Dios desde que era pequeñito, desde que tenía quizás la edad de mi hija Daira, porque mi mamá me llevaba casi a la fuerza a la escuela dominical, me llevaba para allá. Después tuve un tiempo en el que me aparté del Señor, en la adolescencia, en la época de la rebeldía. Y en todo este tiempo lo que yo he podido experimentar es que lo que es más importante, aparte de la fe, que estoy de acuerdo contigo, como te digo, es esa perseverancia, esa relación. El no hacerlo ese ritual, sino hacerlo como un hábito, como una necesidad. Hacerlo más importante que el aire que respiramos. Porque a veces, obviamente, el ser humano necesita comer, necesita beber, necesita una serie de necesidades, ropa, alimento y tal. Pero dice la palabra, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Yo también quiero invitar a toda persona que nos esté viendo hoy a que busque el reino de Dios, que busque la diferencia entre aquella persona, porque ahí dice la palabra que Él hará una diferencia entre el que lo busca y el que no lo busca. Prueba el Evangelio, hazlo un hábito, hazlo parte de ti, hazlo como si fuera parte de tu ADN, porque hubo uno que está aquí detrás nuestra, que murió y se sacrificó por todos nosotros. Entonces, Dani, ¿no crees que es importante aunque no sea por la mañana, pero el ser perseverante en el camino del Señor? Aunque vengan dificultades, aunque vengan necesidades, sabemos cómo somos las personas. Yo reconozco, un día tengo más ganas, un día puedo evangelizar a 10.000 y al día siguiente estoy en la cama, porque no doy para más. Pero una alabanza, una adoración, una declaración, aleluya, te necesito, ¿no? Es un hábito que tenemos que implantar, ¿no?, en nuestras vidas. Sí, eso es muy importante también en la vida del creyente porque te levanta, ¿no? Porque en esos momentos que uno está, pues obviamente, está cansado, está desanimado, el buscar a Dios mediante una alabanza, una palabra, un versículo, pues eso como que te motiva espiritualmente, ¿no? Y sí, obviamente, mucha gente puede creer que uno no se puede enamorar de Dios, pero sí se puede, sí, porque obviamente como dice, Jesucristo y tú, ¿no? Entonces, y sí, obviamente yo he estado enamorado del Señor y es obviamente pues esa relación, ¿no?, que te inspira y te hace buscar de Dios, te hace alabar, te hace glorificar su nombre, predicar la palabra. Wow, es sorprendente. Y yo obviamente les digo, ¿no?, de que eso influye mucho también, ¿no? Porque estás viendo, la gente está viendo reflejado el amor de Dios sobre tu vida, ¿no? Y lo que tú muestras sobre nosotros. Entonces, eso es parte de la vida. Obviamente buscar de Cristo, su palabra, sus alabanzas. Y como dices tú, porque obviamente la vida del creyente no es fácil. Mucha gente pensará que la vida del creyente, porque nosotros hemos aceptado a Cristo, hemos entregado nuestra vida al Señor, ya es todo, ya lo tenemos todo, que el trabajo, que la salud, que eso no es así. La vida del creyente es una vida de sacrificio. Y lo comparamos con Jesucristo cuando estuvo aquí en tierra. Él siendo hijo de Dios, todo lo que tuvo que pasar por nosotros. Le apedrearon, le escupieron, tantas cosas que pasó hasta que lo crucificaron por amor a nosotros.
Entonces, mucha gente pensará, no, que yo no entro allí ¿por qué no? Porque voy a dejar muchas cosas, pero uno puede decir así, pero Dios va transformando vidas cada día, ¿no? Cuando uno se entrega a Cristo. Entonces, y es muy importante, porque tenemos una base, tenemos un escudo que es la palabra, tenemos las armaduras que están allí en la Biblia, eso hace que sigamos adelante, ¿no? Y que a pesar que vengan muchas cosas, que el enemigo pueda oscurecer nuestro camino, o tantas cosas que en la palabra lo dice, ¿no? Que el enemigo está ahí como león rugiente esperando a quien devorar, pues eso es verdad. Y eso más lo hace con la gente creyente, no con la gente que está buscando de Dios, con la gente que se involucra en las cosas de Dios. Porque a las personas que no creen en Dios, el diablo los tiene allí, lo tiene como sus títeres. ¿Por qué no? Porque obviamente ellos están en su mundo, ¿no? Pero nosotros somos atacados, somos perseguidos. Pues damos gracias a Dios porque estamos en un lugar que no estamos perseguidos, que no entran a las iglesias y matan a los creyentes como en otras naciones que lo están haciendo, ¿no? Ahí sería verdaderamente esa persecución, ¿no? del creyente. Damos gracias a Dios que aquí no pasa eso, pero en lo espiritual tenemos muchas cosas que obviamente necesitamos la mano de Dios, porque sin Dios no somos nada, ¿no? Entonces, eso, David, sí. Hay momentos en los que tú estás hablando como si fuese una relación en pasado con Dios. ¿Por qué hablas en pasado de tu relación con Dios? Sin ánimo de juzgarte ni de menospreciar. Porque, bueno, yo lo he vivido en el pasado. Ahorita yo también, mi relación con el Señor no es como era antes, por muchas cosas, por muchas circunstancias. Y si lo traigo al presente, pues eso tiene que ser como antes, ¿no? Regresar al pasado. A veces tenemos que volver a nuestro primer amor, como dice la palabra, y es verdad, a veces pasan tantas cosas que yo en mi caso pues decía, Dios mío, ¿por qué no me vuelvo a enamorar de ti? ¿Por qué no soy ese Daniel de antes, ¿no? Que hacía lo que tú que hacías lo que tú me decías en el espíritu, y ahorita pues no siento ese amor. Y no es porque quiera son cosas que pasan, ¿no? La vida del creyente también, muchas cosas pasan, muchas cosas que solamente Dios y cada uno de nosotros sabemos. Pero lo que tú dices es verdad, ¿no? ¿Por qué lo llevo al pasado? Porque yo estuve enamorado de Dios en un momento. Y si lo traigo al presente, y Dios lo sabe, que yo quiero nuevamente enamorarme del Señor. ¿Por qué? Porque sin Dios no soy nada. Yo tantas cosas que he pasado, wow. Yo sinceramente no estuviese aquí sentado en este momento. Pero cómo es el amor tan grande de Dios, que a pesar de repente me haya alejado del Señor, siempre Dios ha estado allí, ¿no? Y yo pues de repente no queriendo aceptar en ese momento, pues, pero decía algo, Dios mío, perdóname, ¿no? Perdóname porque realmente estoy dejando algo muy preciado para mi vida, para mi familia, ¿no? Y como te digo, yo ahora en la actualidad, pues sí, estoy buscando de Dios, pero quiero volverme a enamorar de Dios, volverme a enamorar de Jesucristo y poder sentir nuevamente ese amor, ¿no? Ese amor ágape, y poder transmitir eso
a muchas personas que realmente también necesitan de Dios en estos momentos y no saben a quién acudir, no saben a dónde ir, ¿no? Y eso, David. Es que, a ver, yo primero quiero agradecer tu sinceridad, que has sido sincero, porque yo estoy convencido que muchas personas que van a ver estos cortos, estos vídeos, se van a ver reflejados en tu ejemplo, en tu caso. Habrá personas tanto que han perdido ese primer amor y tenemos que reconocer que como seres humanos a veces pasa eso. Yo también tengo que reconocer de otra manera. Yo he sido muchas veces rebelde, he sido desobediente, porque sinceramente yo recibí el llamado de Dios hace mucho tiempo para predicar la palabra, para compartir la palabra, pero no he querido. Me he resistido durante mucho tiempo. He servido al mundo, he trabajado, he dado ese don, lo he puesto en servicio, pero no para Dios, sino en servicio a las personas. He ganado dinero, me he hecho profesional, me he hecho hombre, se puede decir, pero hasta hace poco tiempo, que fue cuando ya dije, hasta aquí, se acabó, no puedo seguir escondiéndome de tu presencia, ¿no? Sin ánimo de compararme con Pablo, pero muchas veces me acuerdo de esa imagen en la que Pablo, Saulo de Tarso, que entonces era perseguidor de cristianos. Yo no llegué a esa cuestión, a ese nivel tan alto de ser perseguidor de cristianos, pero sí iba en contra de mi propósito. Y muchas personas, yo creo que nos están viendo, bien por mi caso o bien por tu caso, se pueden ver reflejadas. Y yo te quiero invitar a ti que me estás viendo, si eres de esas personas que eres como Dani, o si eres como yo, que le dio la espalda a Dios y que no quiso escuchar la voz de Dios, o si eres como Dani, que por un momento apagó su amor, es momento de encender ese amor. Es momento de girarte como yo hice, gira, ve a favor de Dios, encuéntrate con Dios, encuéntrate con Jesús, que estamos aquí celebrando esta noche, su muerte y su resurrección dentro de 3 días. Encuéntrate con Él, porque Él te está esperando. Dios no es aquel, como muchos que entran en el directo equivocado, que te está esperando para juzgarte. Él te está esperando con su brazo de amor. Y aunque sea en el último momento de tu vida, aunque estés desesperado, aunque creas que no hay salida, ahí va a estar esa luz, ahí va a estar Dios. Aunque estés en el lecho de tu muerte, si te arrepientes y confiesas que Jesucristo es el Señor, vas a estar con Él y vas a poder alcanzar esa vida eterna que nos ha prometido. Porque como también dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Como ha dicho Dani, que ha sido muy sincero, esto de ser cristiano no es sencillo, porque yo lo sé, desde que predico la palabra la gente me ataca más. O sea, es al contrario, en lugar de alabarme me atacan en los directos. Siempre que hago, no falta la gente que te insulta, que te dice esto es un cuento, esto es porque sí. O sea, yo sé lo que es eso y entiendo muy bien lo que dice Dani, porque lo he visto, lo he vivido y lo vivo las noches que predico. Pero yo siempre me acuerdo, pues justamente esta noche es perfecta para hacer conmemoración de eso, que el que está aquí detrás nuestra sufrió mucho más por todos nosotros y lo hizo inmerecidamente. Nosotros quizás, yo reconozco que soy pecador, he sido pecador, intentamos una vida de santificación, intentamos ser mejores personas por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por el prójimo que hemos compartido aquí la palabra, pero no somos perfectos. Pero en cambio, este hombre, este hijo de Dios sí que fue perfecto y aun a pesar de ser perfecto, fue crucificado por todos nuestros pecados. Entonces yo creo que cuando alguien te insulte, cuando alguien te trate mal, yo lo que estoy intentando siempre hacer, aunque no es fácil, porque hay que retener el ego, bendícele. Porque como hemos compartido hace un rato, el amor al prójimo no es solamente el amor al que te ama, sino el amor al que te desprecia. Y el ejemplo a seguir es este hombre, Jesucristo, este Hijo de Dios. Porque, ¿de qué serviría todo esto si no tuviésemos ese ejemplo? ¿Por qué decimos nosotros estas cosas? Porque somos imitadores de Jesús. Intentamos, con nuestros errores, con nuestras dificultades, cayéndonos y reconociendo que necesitamos de Dios. Necesitamos estar todos los días en la presencia de Dios, porque a todos nos duelen los insultos, los golpes. O el que me está viendo cree que a Jesús no le dolió esos golpes, esos latigazos que le arrancaban la piel, esa crucifixión de la forma que fue crucificado. Por supuesto que le dolió, pero él sabía que había un bien mayor. Y así nosotros, por nuestro sacrificio, tenemos que ver que hay un bien mayor en nuestras vidas, que hay algo más allá, que podemos traerle a nuestras familias y a nuestro prójimo.
Y por muchos sacrificios que hagamos, nunca podremos llegar a hacer el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y bueno, pues hay que llevar el nombre de Jesús a toda gente que necesita de él, ¿no? Y para aquí estamos. Tenemos un propósito. Todo ser humano tiene un propósito en esta vida, pero hay que buscarlo. Y ese camino es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces, de allí va a partir un cambio en la vida del creyente, en la vida de ese hijo de Dios, porque dice que el que acepta a Cristo en su corazón ya forma parte de Dios, ¿no? Es como un hijo. Y mucha gente necesita de un padre, ¿no? Y ese padre, aunque uno no lo vea, pues siempre va a estar ahí con los brazos abiertos, porque es un amor incondicional, un amor sin límites, ¿no? Y eso, David, pues... Pues Dani, te quiero dar las gracias nuevamente por tu sinceridad, por tu participación y darte la bienvenida como el hijo pródigo. No sé si has estado tan como el hijo pródigo, pero darte la bienvenida porque al final a los arrepentidos es a los que quiere Dios. A los que reconocen que en algún momento se equivocaron, que perdieron quizás el primer amor por los afanes del mundo, porque el mundo es así. Al mundo, yo también lo sé, o sea, yo no soy nadie para juzgar, Dios no me manda a juzgar, pero me pongo en tu pellejo, me pongo en tu situación. Y en algún momento todos hemos querido desistir de la fe. Hemos dicho, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué hago estas cosas? Hay otras cosas que me pueden dar más importancia. Pero si has tomado la decisión de volver a Cristo, te doy la bienvenida. Aquí estamos para lo que sea, para ayudarte, para animarte. Y bueno, pues nuevamente bienvenido al Redil. Muchas gracias y bueno, que Dios también por tu vida, que Dios siga usando tu vida grandemente. Ya está clarísimo el propósito que tú tienes en esta tierra y que Dios te siga usando y que así tú en tu ingenio, en lo que Dios pueda derramar en tu capacidad de ser humano, pues te siga usando en las redes sociales, en donde Dios te lleve y que la sangre de Cristo te cubra, que te proteja y que obviamente pues te anime a seguir también sirviéndole a Dios con ese corazón sincero, noble y que ese corazón que te ha puesto Dios, ¿no? De predicar su palabra. Muchas gracias. Justo eso. Dios cambia a todos nosotros. Yo tenía un corazón duro, un corazón de piedra, y Él cambia tu corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Cómo detectas que eres un ser humano? Cuando sientes, cuando tienes algo que te duele, cuando no eres inmune al dolor de tu vecino, de tu prójimo. Entonces es cuando detectas que dejaste de ser ese corazón de piedra que yo era, tengo que reconocer, y te conviertes o tienes un corazón de carne. Así que pues nuevamente gracias. Vale, David, nada. ¡Bravo! Bien.